Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, José, bienvenido y gracias por esta oportunidad. Sí, nosotros vamos a tener una actividad el día 1 de diciembre en honor a Fufi Santoricol y la reafirmación o afirmación a nuestra ciudadanía puertorriqueña. Es un proceso de resistencia puertorriqueño, ya que nos quitaron la ciudadanía puertorriqueña en el 1917 por la ley Jones, y nosotros, Fufi comenzó el proyecto en 1993 a rescatar esa ciudadanía que nos había sido robada. Muy bien decía Fufi que la ciudadanía puertorriqueña era la identidad del pueblo del puertorriqueño sobre todas las demás cosas. Por eso es que vemos unos personajes que se dicen puertorriqueños, se dicen boricua, pero entonces quieren la bandera americana, se sienten americanos y llega un momento que no saben ni lo que son. Y tú los ves que se pintan el pelo, se ponen lentes de contacto, se blanquean la piel, pero realmente siguen sintiéndose puertorriqueños, y cuando llega el momento de la verdad se brincan contra el yanqui, como vimos ahora como sacaron a Rossellocito, y entonces se une todo el pueblo puertorriqueño en una sola voz, que es la puertorriqueñidad. Aquí tenemos unas actividades que le llamamos el centro del altar de la patria, o el altar de los grandes. Aquí empezamos con don Pedro Albizu Campos y las actividades. Tenemos a Abelino González Claudio, tenemos a Carlos Alberto Torres y tenemos a Oscar López en una de las actividades junto a don Pedro Albizu Campos, en una de las actividades para la libertad de los presos políticos, que fueron los últimos que nos quedaron. Este cuadro lo pinté yo en el campamento de frente a la cárcel federal, cuando tenían presos en la lucha de Vieques a los patriotas que estaban presos, que traspasaban la verja, y ese cuadro se le hicieron 10 reproducciones y nos dieron el equivalente de $500, nos regaló una persona que vino de Nueva York para que pagáramos las letrinas por un tiempo, porque nos habían quitado el PIB. Se quería sacarnos ya de allí, se cansó del campamento y que quitó la letrina. Y entonces Zoraida Figueroa, que en paz descanse, y yo nos dimos la tarea de pagar esa Casa de las Américas, ¿no? Y ella el campamento Pro Vieques, de pagar la letrina, y con esos 500 pesos nos cayeron como anillo al dedo, porque pudimos pagar la letrina por un buen tiempo. O sea, así que ese es el primer don Pedro. Aquí tenemos a Filiberto Ojeda en una reproducción que se hizo a la Canóvana para la vigilia de Filiberto Ojeda. Se hicieron vigilias en todos los municipios de Puerto Rico, más en 2 residenciales públicos. En uno de ellos fue Manuela Pérez, que tenemos a Marco ahí, que fue uno de los patriotas que estuvo en el colectivo Manuela Pérez, junto con Edwin Olivero, Tomás Galdón, y una serie de personas que estuvieron allí presentes luchando por Filiberto Ojeda, recordando a Filiberto Ojeda. De hecho hay un mural que es allí en Manuela Pérez, que es ese mural que está en un edificio. También estaba Tito Román, estuvo con nosotros en ese evento. Este otro cuadro es de Aguada, que fue donde se fundó Casa de las Américas en el 1993. Y eso nos lo trajeron personalmente de Aguada. Si vemos aquí tenemos a Andrés Figueroa Cordero, que fue quien se dedica a la actividad, que fue, nosotros cumplimos años en el natalicio de Andrés Figueroa Cordero, Casa de las Américas, el 23 de noviembre. O sea que estamos celebrando todos estos eventos. Aquí tenemos, precisamente en el 93 fue que empezó Fufi Santori con su proyecto. El proyecto de él, precisamente en el Palacio de los Deportes en Mayagüez, y en el 93 nosotros, para el cumpleaños de Fidel, le hacemos un homenaje a Fidel, que es un mes completo en Aguada, y entonces, que es en agosto, previo a agosto 13, que caía ese año, y entonces se une por casualidad Filiberto y lo de Fufi Santori, el proyecto de Fufi, de la ciudadanía, y el de nosotros. De hecho, en esa actividad que se hizo en Aguada, juraron ciudadanía, firmaron affidavit varios aguadeños allí, y de Moca y de Aguadilla, que hicieron ciudadanía puertorriqueña. Ya se habían hecho anteriormente, cuando teníamos la actividad en el Boricua de Chu Cortés. Ahí entró Edwin Vélez, y Benjamín Nieves, que fueron de los precursores de Casa de las Américas en Aguada, y Lilian González, y Julio, el esposo de ella.
Ya veo. Aquí tenemos a Blanca Canales, que Ah. fue la única presidenta que ha tenido Puerto Rico. Blanca Canales Torresola, que ese es para su centenario, que lo publicaron en rojo. Ella con su fusil, Blanca Canales fue 7 días presidenta de Puerto Rico. Blanca Canales resistió después de tomar el pueblo de Jayuya, tomar el cuartel y juramentarla a ella en el Hotel Puerto Rico. Heriberto Marín, doña Blanca Canales fue como presidenta, y cuando la fuerza de la Guardia Nacional los ataca, ya ellos no pueden resistir el pueblo, entonces se desplazan al monte y ahí resisten a la Guardia Nacional y los derrotan en diferentes combates, y la Guardia Nacional no puede penetrar el monte, y ellos son por 7 días. Entonces en los Estados Unidos preparan unos aviones, 5 Thunderbolt, en la base Rupert Road, le ponen la bandera puertorriqueña, que Puerto Rico en ese momento no tenía aviones, y van y bombardean Utuado y Jayuya con bombas incendiarias, y dicen que si no se rinden van a desaparecer el barrio Coabey de Jayuya, porque la mayoría de sus patriotas eran del barrio Coabey de Jayuya. Claro. Eso está en el libro Insurrección Nacionalista de Miña y Seijo, en el editorial Edil, que yo invito a que lo vayan a ver, y creo que la Universidad de Puerto Rico lo tienen en la biblioteca, y obviamente todavía se vende ese libro. Sí. Blanca Canales pues sale de la cárcel después de 15 años, igual que todos los marines, y continuó su vida de lucha hasta el día que murió. Claro. Aquí tenemos a Fufi Santori, Filiberto. Es una pintura de Emily Bando cuando es atacado por el FBI o quizás por los israelitas. Nadie sabe exactamente, porque dicen que los FBI no fueron los que atacaron a Filiberto. Algunas personas, que esos fueron los israelitas, según los grupos por Palestina y algunos grupos palestinos, porque los helicópteros no tenían números de serie como tiene el FBI, y que quizás usaron el uniforme del FBI para camuflarse, porque los israelitas son tipos cobardes que les gusta esconderse detrás de todos los parapetos y no enfrentar realmente las cosas. Según decía Jorge Ramos, que eso fue Israel, y acusaba a la Mossad de Israel de ser la que participó en ese proyecto, escondiéndose detrás del FBI, como hicieron y dice el mismo Jorge Ramos, acusaban en el Cerro Maravilla, que también fue la Mossad, porque arrodilló a las personas y las orinó, que eso no es una práctica de la policía ni del FBI en esa época, y sí de los israelitas en ese sentido. También es el evento de la Quinta Vigilia, y en Canóvana, el cacique Canovanax, que fue uno de los resistentes. Aquí tenemos a Filiberto, a don Pedro Albizu Campos, porque también se recibió el homenaje. Entonces ahí tenemos a Fufi Santori con su pasaporte puertorriqueño, entre los grandes, porque nosotros entendemos en Casa de las Américas que Fufi Santori tiene un lugar, un sitial entre los grandes, por eso le recibimos el homenaje, y por eso yo me siento honrado de sentirme su discípulo. Aquí tenemos a Rafael Cáncer Miranda, que fue homenajeado en el Colegio de Abogados de Puerto Rico, que otro de los grandes de la lucha, que ha estado siempre involucrado en la lucha, en todos los eventos. Esto de Filiberto tiene diferentes cosas, los machetes. Esto se usó en la primera vigilia de Filiberto, que fue en Aibonito. Ese fue el primer, y se conserva. Que fue para Filiberto en Aibonito. Este es el símbolo de los macheteros, que lo utilizan en la revista del machetero, y nosotros lo tenemos ahí como un ejemplo. Y aquí tenemos a Oscar López Rivera, que fue el último de los presos políticos en salir, que esa pintura la hizo Rafael Báez, para bautizar el Parque Gándara Oscar López Rivera. Oscar no tomó nunca hizo acto de presencia en el parque, y se mantuvo entonces el nombre de Parque Gándara, porque aparentemente, según nos llegaron noticias, Oscar no estaba interesado en que nombraran ese parque a Oscar López Rivera. Y esa pancarta pues se ha quedado ahí. Es posible que José Ignacio Jiménez la venga a buscar de Venezuela para una comunidad de viviendas que hay en Venezuela, una especie de residenciales en Venezuela, que se llama Oscar López Rivera, la comunidad de Oscar López Rivera, y entonces Casa de las Américas se la va a donar, que no sería la primera cosa que se hace. Esta es otra pintura mía,
es sobre Aide Santa María, que es la fundadora de este proyecto de Casa Las Américas, allá en Cuba. Aide fue compañera de Fidel en el Granma y fue compañera de Fidel en el ataque al cuartel Moncada. Y yo la pinté humildemente, ¿verdad? Y espero que me perdonen porque realmente eso fue con todo mi amor, pero realmente yo no soy un buen pintor. Esta es Cilia Sánchez, que fue una de las fundadoras, ella es pintora cubana, fue una de las fundadoras de Casa Las Américas aquí en Puerto Rico. Y Cilia Sánchez pues, nos donó ese autorretrato cuando ella era joven. Aquí estoy yo con Fidel, él nos recibió en el Palacio de la Revolución en el año 1995 durante la nación y la emigración. Así que yo, claro, tenía mucho más pelo y más joven, ¿sabes? Aquí tenemos una pintura, el escudo cubano, ese es el escudo de Cuba. Y entonces aquí tenemos una pintura que yo hice también del Che Guevara. Aquí tenemos esta pintura que yo hice contra el bloqueo a Cuba. Tenemos esta pintura de un pintor pinareño que presenta la Estatua de la Libertad, muy libertad, pero debajo está llena de carabelas de muertos para tener esa preciosidad que tiene, y arriba tiene la macana para darle palos a la gente y matarlo. Esto también se usó, esta fue pintura mía en el campamento de Vieques, frente a la cárcel federal. Es una foto del Capitolio cubano y que se parece mucho al Capitolio de Puerto Rico, y este es el morro de Cuba, claro que sí. Que es más o menos igual que el morro de aquí, y esta es una serigrafía de Samuel Lin que nos donó por la lucha sindical de la SAU, la UNS y la SPT. Zoraida puso la pintura y la comida, y entonces Eliseo Cruz decía, Zoraida nos mantuvo bien hartitos y pintamos con mucho amor. Aquí tenemos un velorio de Olén, una copia, y tenemos el abanderamiento de Carmín Pérez, que fue otra de las grandes patriotas de Puerto Rico. El velorio, sí. Entonces, el abanico de mar nos lo donaron en Vieques, los patriotas de Vieques, los pescadores, y lo pintaron así en el castillo del conde de Mirasol, y nos lo donaron a la Casa de las Américas. Esta placa me la donaron a mí en el residencial Monte Atillo con mi trabajo con el residencial en el 1980. Trabajo comunitario y ayudando el baloncesto y el deporte para sacar a los jóvenes de la criminalidad y el delito. Aquí tenemos un concepto mío basado en la idea de Jorge Ramos: Puerto Rico, Palestina y Cuba, 3 naciones, una sola lucha contra el sionismo internacional. Aquí tenemos uno de los certificados que me dieron, y esto lo dieron en Radio Habana, Cuba, me lo dieron en el año 94, que fue una placa, me la dio Mary Jo, una francesa, que es la que traductora de Radio Habana del francés, me la regaló. Esto es un trabajo que hicimos de ayuda a pequeñas ligas en Río Grande. Ellos son gigantes que hemos hecho nosotros. Esto fue de María del Mar, que es una artesana, que nos lo dio también en el campamento de la lucha de Vieques para sacar la marina. Bueno, acá, estoy franqueado aquí por Marco y Luis, 2 compañeros que nos han estado ayudando en el huerto, han estado trabajando, Juan y yo, también han estado trabajando con Casa Las Américas todo el tiempo. Y ahora tenemos un proyecto para arreglar bicicletas, tomar bicicletas viejas que se compran en los donques, los jugueros, las regalan, y entonces tratar de arreglar bicicletas para repartirlas luego en lugares de niños pobres, y así evitamos que los niños tengan que robarse una bicicleta para tener una bicicleta. Muchas veces la delincuencia surge porque el niño pobre necesita una bicicleta, no tiene bicicleta, no entiende por qué no tiene bicicleta si es bueno, y el nene del lado tiene 2 o 3 bicicletas, y entonces un día decide llevarse una bicicleta, y ahí comienza la criminalidad en Puerto Rico. O sea que muchas veces la criminalidad es inducida o preparada por los sectores más poderosos. Así que nada, yo quiero que Luis y Marco den un saludo y digan algo si quieren decir sobre el proyecto, y nada más. Saludos, doctor.
oriundo de Orocovis, Puerto Rico. De hecho, hoy vinimos en bicicleta. Lamentablemente está cayendo un diluvio, así que el regreso será diferente. Pero va a ser diferente, a lo mejor tenemos que llevarlo en el carro, ¿no? Nos quedaremos mojados. Es una buena iniciativa para así también incentivar a los niños y a los jóvenes para evitar también la situación que hay con la diabetes infantil y juvenil, que eso aquí en Puerto Rico ha aumentado dramáticamente, y pues a consecuencia de la tecnología que tenemos, ya los niños ya a los 2 y 3 años le dan un teléfono celular y una tablet para que se entretenga, y supuestamente lo que están haciendo es más daño, porque el niño se va a encapsular en eso, no va a querer hacer otra cosa que no sea estar con un dispositivo electrónico en la mano. Es razón para que no solamente la diabetes infantil y juvenil, sino también la obesidad infantil y juvenil. Y esto de las bicicletas es una iniciativa para que sacar a esta población puertorriqueña de esta guerra, de esta tecnología que más bien decimos que ¿verdad? Es un bien, por decirlo, pero no. Ellos pertenecen a la organización de bicicletas y estamos en Puerto Rico, hay movimiento para usar bicicletas para poder mantener una mejor salud. Ahí, como ustedes ven, está cayendo una serie de goteras que la estamos aprovechando para rescatar agua lluvia, y tenemos agua lluvia que podemos utilizar en regar las plantas y hasta inclusive para pegar un carro o para lavar las cosas. Así que las goteras hacen daño, pero también hacen beneficio. Muchas gracias por la oportunidad, y entonces los esperamos el día el 30 de octubre, grito de Jayuya, en el Parque Gándara, a las 2 de la tarde, y el 1 de diciembre a las 2 de la tarde la afirmación a la ciudadanía puertorriqueña, en juramentación a la ciudadanía puertorriqueña en el Parque Gándara, en honor a Fufi Santori y a la ciudadanía puertorriqueña que estamos rescatando. Muchas gracias. Muchas gracias.